hacía reuniones yo después de los cultos, nos reuníamos en los hogares. Había como unos 20 hermanos con sus mujeres. Nos reuníamos y en una ocasión toca la reunión en la casa de una hermana que se llama Rosalba. Y me dice la hermana muy contenta: hermano, ¿qué pasó, hermano? Ay, chava, qué bueno. Y dice: ay, también el hermano Ábalos era el pastor. No, qué bien. Ellos nunca habían estado en la reunión, el pastor tampoco. Eran reuniones en los hogares donde exponíamos la palabra y había preguntas, había respuestas. Y ese día, pues como todos los días de reunión, tomé el tema. Trató el tema de la fe. Entonces empecé a predicarles ahí. Digo: hermanos, si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que empezar a accionar. Si yo deseo que mi vida cambie, yo tengo que poner mi parte, tengo que accionar, porque a veces todo lo queremos dejar a Dios. Señor, quítame este vicio, y queremos que Dios nos lo arranque así, Él con su mano, sin nosotros hacer nada. No, Dios trabaja en equipo con nosotros. Y empecé a predicar. A la hora de que paro la predicación, le digo: ahora usted, bueno, antes de parar el asunto, estaba predicando, y de repente estaba este hombre en la primera fila. Se para, pero con un rostro lleno de ira. Y ahí en público, ahí, delante de todos, le cayó el 20, porque esa palabra le llegó, le dolió, y se para enfurecido. Y me dijo, delante de todos ahí, dice: poco cree, dice que yo voy a quitar las chichas nomás porque usted dice. Traía implantes. Entonces le llegó la palabra a tal grado que él entendió que tenía que despojarse de todo eso, y se levanta y yo no me voy a quitar las chichas nomás porque usted le está diciendo. Le dice el pastor: no es porque él diga, pues es que si tú quieres cambiar, pues tienes que hacerlo. Y ya seguía hablando y se silenció. Después terminamos como amigos, después de ser de cierta forma enemigos, porque yo no lo admití así que no. Y él sintió el rechazo, o sea, porque si yo me pongo y también, ay, chavita, a lo mejor hasta habíamos estado enamorados ahí los dos, pues no, digamos que no. Entonces, un día habla conmigo, dice: quiero hablar con usted. Digo: a ver. No, dice: pues yo nomás quiero decirle que aquel día que me levanté ahí cuando estábamos en la reunión, y dice, yo tenía unas ganas de echármele encima y arrancarle los pedazos de la cara con mis uñas. Digo: qué bueno que Dios me libró, oiga, porque... Entonces yo le digo esto, digo, porque a veces predicamos y dice la gente: yo no voy a hacer esto. No, es que no somos nosotros los que estamos hablando, es que es la voluntad de Dios. Dios quiere que le alabe. Dios quiere, por ejemplo, ¿para qué nos dio las manos? Pues para comer, para accionar, para trabajar. No, y también dice el salmista: en tu nombre alzaré mis manos. Aleluya, adoraré, dice, hacia el templo de tu santidad. Sí, amén. En tu temor. Amén. Y lo dice el Salmo, dice: pueblos todos, batid los pies. Amén, aleluya. Entonces, tenemos libertad. Bueno, dentro de esa supuesta libertad es donde el género humano se mueve. Por eso la gente hace lo que le da su gana. El primer argumento que tienen para hacer lo que les da su gana y no admitir que nadie les diga algo, dice: es que yo soy libre, yo tengo libre albedrío. ¿Será cierto eso? De cierta forma somos libres,
pero que nuestra libertad para pensar sea una libertad en libertad, pues ahí está por verse. Decía al principio, los hombres dicen, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué crímenes? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, toda especie de pecado. ¿Por qué el hambre? ¿Por qué tantas cosas negativas? ¿Por qué? Dicen, porque Dios no existe. No, es por nuestra razón, por nuestra causa. Uno lo propicia. Por ejemplo, ¿cuántos países están gastando millonadas de dólares en armamento? En la carrera armamentista, y cuántos millones se gastan en la conquista del espacio, en esto y en aquello, en lo otro y en las guerras inútiles. ¿Y cuántos países se acuerdan de los pobres? Mueren diariamente miles de niños de hambre en las regiones del África, mayormente en Haití, acá en Venezuela, por doquiera. ¿Y cuántos se preocupan por llevar alimento o para hacer algo que no sea guerra para toda esa gente necesitada? Nadie. No vamos lejos, hermano. Aquí mismo los restaurantes, cuánta comida tiran y tanta gente. Sí. Con hambre. La tiran. Los mercados. Los restaurantes, los supermercados. Entonces, a la gente le interesa más tirar las cosas que beneficiar a otros. Y se queja de que hay hambre. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Por qué existe la maldad? Por nosotros mismos, porque la sociedad, y no solamente la sociedad, la iglesia no se espera, no se preocupa de infundir valores a los hijos. ¿Cómo los van a infundir si no los conocen? No conocen de moral, no conocen valores, no conocen nada. ¿Cómo se los van a infundir? ¿Cómo les van a decir, mira, respeta? Si no hay el más mínimo respeto ni por ellos mismos. O sea, todo empieza de uno. Si usted quiere que lo respeten, usted tiene que empezar a respetarse. Después, su esposa y los que siguen. Pero es que nosotros estamos al revés. Yo quiero ser ejemplo, pero primero tienes que ser tú. Ponme el ejemplo. Oiga, no se trata de que ponme, se trata de que yo te lo voy a poner. Pero nosotros estamos al revés. Entonces, en esa libertad, que no es otra cosa que un pensamiento cautivo, se mueve el mundo entero, hasta los cristianos. Porque los cristianos, hermanos, ya no son los cristianos de antes. Los cristianos de hoy, en la actualidad, ahora son muy rebeldes. Ahora, si no les gusta una cosa, hasta se le ponen a las patadas. Hasta le dicen, hermano, venga, quiero hablar con usted. Ay, ya cuando me dicen, hermano, quiero hablar con usted, que me dicen, venga. Digo, a ver, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué le pasa? No, pues yo nomás le hablo para decirle que ya me voy. ¿Pero por qué se va? No, pues es que usted me cae gordo. Perdón. ¿Sí? Y sí, no solamente me cae gordo, sabe que lo odio, lo desprecio. Me quedo mudo, digo, ¿qué más? Es que usted esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y luego ya terminan de descargar todo lo que traen. Todo, porque no se queda nada. Todo. Y me dicen, ¿qué piensa? Yo quiero que le diga lo que pienso. Sí, dígame. Digo, pues pienso que usted está enfermo. Que usted está contaminado. Y lo ven, no, es que los hermanos dicen, pues, ¿sabe qué? En primer lugar, usted no anda haciendo caso a lo que digan los hermanos. Porque así como los hermanos hablan de mí, así hablan de usted. Y dice, bueno, yo me voy. Váyanse, Dios lo bendiga.
Entonces, los hermanos, ¿verdad?, se han tornado rebeldes. No obedecen con el argumento de que no, yo no me voy a sujetar a ningún hombre. Yo me sujeto a mi pastor es Cristo. Digo, no, hombre, no vaya haciendo, pues si no se sujeta al que tiene Cristo aquí sobre la tierra, pues menos se va a sujetar a Él. Entonces, así se mueve el mundo en esa supuesta libertad. Digo supuesta porque es una libertad que lo va a llevar cautivo. Romanos 6, vea lo que dice. Estamos considerando, ¿verdad?, que somos hechura de la mano de Dios, pero que si nosotros no sabemos o no estamos conscientes, esa supuesta libertad nos va a llevar a perdición. Romanos 6. Dice, habla acerca del pecado. Todo el capítulo da muchos consejos. Dice, verso 1, el 30 romano, dice, ¿qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, Pablo hace esa pregunta. De antemano, conociendo Pablo, ¿verdad?, que cada uno es libre de tomar sus decisiones, él dice, vamos a perseverar, vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado, dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, los que hemos sido bautizados hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego el verso 12, no reine, o sea, que el pecado no sea el rey que te maneje. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como hijos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, de ninguna manera. Verso 16, no sabéis, fíjese, para considerar, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, a lo que quiero llegar yo es a que nosotros, como seres privilegiados, hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos capacidades, habilidades, tenemos un cuerpo perfecto, y sumado a todas esas cosas, somos a la semejanza de Dios, en el asunto de que tenemos libertad para decidir sobre lo que nosotros queramos decidir. Pero también Pablo nos hace la advertencia que si nosotros
nos prestamos a servir al pecado, automáticamente nos convertimos en esclavos del pecado. Dice, ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis? Dice, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. O sea, la vida tiene dos opciones. Sí, soy libre. Bueno, en esa libertad yo tengo la opción de hacer mi soberana voluntad y tengo la opción de obedecer a Dios. ¿Qué es lo que yo debo de escoger? Obedecer a Dios. Que si yo escojo no obedecer a Dios, es una decisión que va a traer consecuencias directas a mi persona, y nadie, absolutamente nadie más que yo, voy a ser el único responsable y culpable de todo lo que venga a causa de esa mala decisión. Porque a veces culpamos a la gente. Mira, Carmen, ¿por qué eres así? No, es que yo soy así por esto. Platicaba con un niño la semana pasada y le digo, ¿cómo te portas? Dice, pues mal. Digo, ¿por qué te portas mal? Y es que peleo con mis hermanos. Digo, ¿y por qué peleas con tus hermanos? Dices que me hacen enojar. O sea, él se autojustifica. Bueno, es un niño. De la misma forma, se le pregunta al adúltero, ¿por qué hiciste esto? No, pues es que mi mujer esto. No, nadie es culpable. Es culpable la propia persona, el propio individuo es el culpable. Cuando nos bautizaban en aquel tiempo, nos hacían unas preguntas. ¿Cuánto tiempo va a servir usted a Dios? Pero nosotros, como estábamos súper emocionadísimos, toda la vida. Todavía ni la componían esa canción. Toda la vida nosotros estábamos diciendo, toda la vida. Y nos decía el pastor, y si usted por alguna causa fallare, ¿a quién culparía? ¿Al ministro, a la congregación y al pastor? Y nosotros decíamos, a mí mismo. ¿Y ahora? Ahora fallan los hermanos. ¿Pero por qué? No, pues es que el pastor. Yo, pues apúntenme a mí como aquí estoy ya. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos un grande privilegio. Tengo manos, pies, estoy entero, tengo capacidades, no tengo Alzheimer, tengo una memoria superdotada, tengo muchas habilidades. ¿Por qué tengo todo eso? Porque estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y también tengo la libertad que Dios tiene para decidir. ¿Y qué es lo que voy a decidir? Hay una alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Dios. Y hay muchas porciones que nos aconsejan, hermano, pero nosotros somos muy cabezones. No sé. Pablo se hacía la pregunta, fallaba porque Pablo fallaba como cualquier ser humano. Acuérdense aquella vez que tuvo discusión con Bernabé por causa de Marcos, otro discípulo. Se querían ir juntos, iban a la misión juntos. Y Pablo decía, vamos a llevarnos, Bernabé decía, vamos a llevarnos a Marcos, Pablo. Y Pablo decía, no, Marcos no, es que Marcos no me cae bien. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque Marcos ya le había fallado a Pablo y Pablo no quería nada con Marcos. O sea, era una cierta forma de inmadurez. Y discutieron por ese asunto.
Y llegaron a un acuerdo tan favorable que cada uno se fue por su lado. O sea, no quedaron bien. Entonces, en una ocasión, Pablo dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque quiero efectuar el bien, pero no lo alcanzo. Y luego dice: miserable hombre de mí, dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O sea, la tendencia de nosotros es ir hacia abajo, sabiendo que tenemos que ir hacia arriba. Y muchas de las ocasiones no lo podemos lograr. Por eso el Señor dice: orad. Ay, Señor, pero es lo que menos me gusta, orar. Pues tienes que orar, orar, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne está enferma. Y luego dice allá en el Antiguo Testamento, dice: los que al Señor amáis. ¿Cuántos amamos a Dios? Aquí está presente. Dice: los que al Señor amáis, aborrecer el mal. El mal. ¿Qué es lo que tenemos que aborrecer? El mal, el pecado. ¿Pero lo aborrecemos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero yo no me voy a la cervecería. Pues no se va a la cervecería, pero a lo mejor está chismeando ahí en su hogar. O sea, el mal se presenta de mil y una formas. Y tenemos que aborrecerlo. Aborrecerlo. En muchas ocasiones ya le he dicho a la gente, lo veo que están hablando y esto, digo, ya no digan nada. Y lo dicen: oye, ¿a ti no te gusta que digamos nada? Pues no, oiga, ¿qué gana usted con quejarse? ¿Gana algo? Bueno, ¿cuánto gana por cada chisme? ¿1,000 pesos? ¿Ya que no? Pero lo hacemos hasta de gratis. ¿O no? Si eso fuera de ser millonario. Pues sí, entonces serían los que soñan, ¿no? Entonces, ahí está, hermano. Seres humanos con capacidades y habilidades asombrosas y con una libertad de decisión. ¿Y qué vamos a decidir? ¿Cuántos deciden amar a Dios? Amén. Amén, amén, aleluya. A ver, ¿cuántos deciden amar a Dios? Amén. Diga amén, sin temor. ¿Cuántos deciden amar a Dios? Amén. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Nos vemos el próximo domingo. Si Dios quiere, vivimos. Si necesita oración, Padre, aquí está el Señor para bendecir su vida.